arrancando la mañana con Judith Torrea, que es la primera ponente de esta mañana, de estas jornadas de mujer, tecnología y democracia. Creo que va a ser una jornada intensa y muy con unos contenidos interesantes y que nos van a permitir debatir, y especialmente me parece que arrancar esta mañana con Judith, bueno, es creo uno de los platos fuertes del día e interesantes, porque la experiencia de Judith, la verdad, es de estas que somos las dos, somos periodistas, y la verdad que Judith es uno de los referentes y es una de esas personas que creo que cualquier persona que la conozca, y en especial los periodistas, admiramos. Así es que, bueno, pues muchas gracias. A mí me parece muy bien, fantástico, y doy la enhorabuena también a los organizadores haber pensado en este formato un poco entrevista, que me parece estupendo, ágil y bueno, ¿no? Y queda para así, estamos más en familia y creo que es más participativo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta previa o alguna otra cuestión, y si no, yo empiezo con mis preguntas. Judith, preparada, lista ya. A ver. ¿Se me escucha? Entonces, bueno, buenos días. Es un placer estar aquí en un lugar tan histórico, ¿no? Con tanta historia como el lugar que nos encontramos, en una ciudad que personalmente quiero mucho, San Sebastián, Donosti, y una ciudad con muchísimo simbolismo en el presente y el futuro. Agradecer a todos vosotros que os habéis levantado pronto, que habéis decidido venir aquí a escucharme. Después hay unas ponentes fantásticas. Si no sabéis inglés, os ayudo a que les hagáis preguntas de Uganda, una chica que era soldado de la guerra, y ahora que ayuda a muchísimas personas bueno, a tener un futuro, ¿no? Y antes de empezar a hablar y de exponerme a las preguntas de una gran periodista como Flora, que he seguido tanto su carrera, me imagino que os preguntáis cómo es Ciudad Juárez, ¿no? Qué piensan sus personas, cómo se vive. Yo siempre he pensado que es mejor que hablen ellos, ¿no? Y a veces se expresa de una manera muchísimo mejor que la que puede expresar un periodista o una bloguera independiente como yo. Escuchar el rap, ¿no? El rap de Ciudad Juárez, el grito, ¿no? de justicia que se vive en Ciudad Juárez. Y vamos a comenzar. Os voy a pedir a mis compañeros si me pueden ayudar bajando las luces. Vais a ver unas, y las de allá también, si podéis, vais a ver una presentación con fotos, encima con fotos y con rap, ¿no? El rap de Ciudad Juárez. Fijaros muy bien en la letra, porque creo que puede ayudar muchísimo a centrarnos en cómo se vive y en cómo es la realidad de Ciudad Juárez. Estamos a punto de entrar en el año 2013 y se van a cumplir 20 años de feminicidios, y llevamos ya casi 5 años con la llamada guerra contra el narcotráfico, el presidente Calderón, donde no se sabe cuántos muertos ha habido y por supuesto tampoco el número de desaparecidos. Las cifras son muchísimo más pequeñas, oficiales, de las de la realidad. Pero empecemos viajando a mi querida Juaritos. El mundo en crisis. Escucha, Padre que estás en los cielos, haz que esto termine pronto. Viviendo en pánico, un hombre muere en el tráfico. Miedo
mientras que el grupo táctico sembrando el terror en las calles. De repente una ráfaga se escucha, organizaciones en lucha, una bala perdida mata una niña, daño colateral, dicen las autoridades. En esa misma noche el presidente cenando como rey, haciéndose güey, robándose el dinero del obrero. Que culero, como Salinas en sus salidas. Qué triste ronda, qué triste. Cansada de lidiar con los tragos amargos de la vida, alcoholizó mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tequila. La cruda es el saber que ni con esto se olvida, pero por el momento siento que es un buen pretexto para no encontrar la salida. Disfrazo trágicos momentos con falsas alegrías, desvío mis sentimientos entre lágrimas y risas. Entre más pasa el tiempo, más lento y más violento es lo mismo cada día. Porque esto terminara, dime cuánto no daría. Ha llegado el momento de acabar con tus mentiras. Comienza la función, está sonando mi canción, mi revolución de rimas, batallón de guerreras femeninas, fieras por naturaleza. El cisne no ha cantado su última melodía. Mi gente no se rinde, nunca esperen cobardía. Me han dado más fuerza para seguir con cada día y decirles a los malos, no han jodido todavía. Y llego con un corazón de acero, alzo mi voz al viento por mi ciudad que quiero. No se desesperen que últimos serán primeros, afuera de la fustane engendrarán más el miedo. Y lo digo y lo recalco, de pólvora, de puños, de palabras agrilesas sin rencor. Hardcore, la fortaleza que el de arriba me enseñó. Y te exijo, políticos y con a llorar en el rincón. Al pueblo ya no convences con comida y diversión. De mi lado es distinto, prestamos más atención, pues de pericos perros busco la disminución. Y llega la reacción, batallosas en acción. Ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión. Y llega la reacción, batallosas en acción. Ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión. Con mi forma de expresión. Y vengo luchando, rimando, sacando, pintando las caras como un negro. No quiero esculpar mejor que el mando, primer mandatario, mujeres tomando. No haremos hasta que logremos sacar el veneno, haremos que brille el sol. Y vengo luchando, rimando, sacando, pintando las caras como un negro. No quiero esculpar mejor que el mando, primer mandatario, mujeres tomando. No haremos hasta que logremos sacar el veneno, haremos que brille el sol. De la cara la sonrisa, o vengo firmes representando al ser mujer, soy fronteriza. Digna guerrera, alerta, ahora baila la más fea. Somos el tiempo, perduramos, no abandonamos. Somos al pie de lucha, póngase trucha, grita, crea, espejea. Póngase alerta, ahora baila la más fea. Grita, crea, espejea. Póngase alerta, que fuera baila la más fea. Qué triste. Cansada de lidiar con los tragos amargos de la vida, alcoholizó mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tequila. La cruda es el saber que ni con esto se olvida, pero por el momento siento... ¿Cómo se vive en Ciudad Juárez? Habéis visto imágenes de mujeres que llevan buscando a sus hijas desde hace 15 años, que no saben si hoy comerán o dónde dormirán, ¿no? Habéis visto a la señora Arce, una de ellas, que no sabe dónde está su hija Silvia desde hace 15 años. A esto se suman muchísimas otras más mujeres que desde hace 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años no saben si su hija estará viva, muerta, o no pueden celebrar su cumpleaños con ella. Y habéis visto, ¿no?, una radiografía un poco de la situación. A esto se suma tantas madres que entierran a sus hijos. Habéis visto a Luz María Dávila con sus 2 hijos en 2 ataúdes, con sus joyas, con sus tesoros, sus 2 únicos hijos. Y así, ¿no?, a muchísimas personas que todos los días se levantan en Ciudad Juárez pidiendo justicia y que a pesar de la adversidad siguen luchando, la saben convertir en fortaleza y lo hacen siempre con una sonrisa, ¿no? Judith, quizá intuimos en este estupendo vídeo en que nos has hecho aproximarnos a la realidad de Ciudad Juárez, y seguramente muchas personas de las que están aquí se preguntan: tú eres periodista, has vivido en diferentes países, la misión de los periodistas y la vocación es contar las cosas que suceden, entender el mundo, intentar entenderlo y intentar explicarlo, pero ¿qué hace que
decidas un día quedarte en Ciudad Juárez, esa ciudad que es la más violenta del mundo. Aquí hemos visto las imágenes, creo que son como 3.000, cerca de 3.000 muertes al año o algo así, ¿no? ¿Qué hace que tú decidas quedarte en el lugar donde cualquier persona desearía salir huyendo de allá? Pues a mí yo encontré la vida que no encontré en otras partes del universo. A mí Ciudad Juárez me enseñó a vivir. Cuando yo llegué, bueno, nunca decidí en mi vida pues irte a Ciudad Juárez, ¿no? Cuando yo llegué a Ciudad Juárez fue casi de casualidad. Yo llegué primero a Estados Unidos, a Texas, estuve cubriendo durante bastante tiempo el tema de la pena de muerte, seguía mucho también al gobernador Bush en aquel momento antes de ser presidente, y a los 4 días de llegar a Austin, Texas, que ahora me encanta la ciudad, pero me pareció un aburrimiento, me pareció la muerte, que no había nada, ¿no? Yo siempre me hacía mucha ilusión pues irme a México, no lo sé por qué, quizá porque yo soy de Navarra y yo creo que aquí se escucha muchísimas, no sé, veías las películas de Cantinflas de niña, escuchabas a Rocío Dúrcal, cantabas La Mochila Azul, cosas así como muy sin más, ¿no? Y como estamos siempre muy cerca de fronteras, ¿no? Yo cuando nací pues todavía estaba la frontera, ¿no? Entre España y Francia y tal. Pues sin más, ¿no? Llegué a Texas y yo siempre, mi sueño no fue nunca ir a Estados Unidos, siempre mi sueño fue ir a México, siempre, ¿no? Y llegué ahí y a los 4 días de casualidad hubo una oportunidad de ir al Paso, Texas, crucé la frontera a Ciudad Juárez por unas horas y todo el mundo se rió, que a mí me fascinó esa ciudad, que no es una ciudad bonita, objetivamente, pero que es una ciudad donde tienes unas energías muy parecidas incluso a las de Nueva York, ¿no? Allá en Ciudad Juárez uno queda a desayunar a las 6 de la mañana y empieza a hacer 1000 cosas, ¿no? Que también ocurre en Nueva York. Y como todo el mundo se reía que me había gustado la ciudad, pues mi editor me dijo, mira, he escuchado que las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, te voy a enviar por una semana. Me envió por una semana y yo no pude escribir nada, no me pude creer que lo que me contaban esas mamás, esas personas que yo había conocido, podría ser verdad, ¿no? El surrealismo me parecía máximo, ¿no? No me podía creer que fuesen con pruebas de los posibles asesinos, que las autoridades no les escucharan, que no fuesen a recabar la información, que les diese igual que una mujer desapareciera, y no me lo podía creer porque uno viene con otra mentalidad, ¿no? Yo entonces le dije a mi editor que no podía escribir y que me enviase más tiempo. Fui por un mes y ahí me enamoré de Ciudad Juárez completamente, me enamoré de Ciudad Juárez, me enamoré de sus mujeres, de esas mujeres, de esas madres, ¿no? Que a pesar de no saber dónde están sus hijas, siguen luchando. En sus palabras no hay una queja, solamente convierten la adversidad en fortaleza. Y viniendo de una tierra donde nos quejamos de si hace buen tiempo, de si hace calor porque hace calor, de si hace frío porque hace frío, bueno, ahora hay algunas razones más para quejarse o quizá para convertir las crisis en oportunidades, ¿no? En lugar de quejarse tanto, ¿no? Y entonces cuando vienes así, entonces claro, te fascina, ¿no? Te aprendes tanto de esas mujeres. Y a los 6 meses tenía que regresar a mi trabajo en Francia. Yo trabajaba en una televisión en Francia y me fui para 6 meses a Estados Unidos y decidí quedarme, me atraparon esas mujeres. Después de 9 años de estar en la frontera, me mudé a Nueva York. Y ahí en Nueva York, en mi último trabajo, que era una revista de espectáculos, tenía que ir a muchísimas fiestas y ahí veía, después en esas fiestas veía cómo se consumía muchísima cocaína, ¿no? Seguía con mi relación con Ciudad Juárez, iba muchísimo a ver a mis amigos, a mis fuentes, y en esas fiestas donde se consumía la cocaína, yo siempre me acuerdo que había regresado un domingo y el lunes me fui a la fiesta que yo tenía que representar a la revista, y yo nunca, cuando había visto la cocaína, de repente empecé a ver una imagen y en esa semana que había estado en Juárez era el momento en el que se asesinaban de 6 a 27 personas cada día en una ciudad de un poquito más de 1 millón de habitantes, y en ese momento me empezó a
a llegar en mi cabeza esas imágenes y los gritos de las madres que descubren a sus hijos que están asesinados. Fue como un segundo, ¿no? Y ahí me empecé a preguntar cuántos muertos se necesitan de mi querida Ciudad Juárez, de mi querida Juaritos, para que una persona consuma en paz, un gramo de cocaína en Nueva York, en Donosti, en Madrid, en cualquier lugar, ¿no? Sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Que eso es una parte del problema. Y cuando ves que en ese momento había empezado la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, y me di cuenta que el discurso que él estaba empleando no era del todo cierto, que no todas las personas que eran asesinadas en Ciudad Juárez eran narcotraficantes, y que si eran narcotraficantes era la escala más baja del narcotráfico, eran los consumidores de drogas, que son personas enfermas, consumidores de drogas que para mantener su consumo, su enfermedad, pues entonces mataban, ¿no? Estamos hablando de una ciudad, en Ciudad Juárez, que es el paradigma del capitalismo, de la explotación del ser humano, donde llegan las fábricas maquiladoras, fábricas de asamblaje de capital extranjero, muchas europeas, japonesas y estadounidenses, a buscar mano de obra barata, pagando a los empleados salarios del tercer mundo, ¿no? Y son personas que realizan el trabajo del primer mundo en una ciudad que vive al ritmo estadounidense. En ese momento empecé a ver eso. A mí Ciudad Juárez me enseñó a vivir, me enseñó a ser una persona completamente diferente, a valorar la vida con una intensidad única. Y cuando ves que la ciudad que te enseñó a vivir, la ciudad donde te sientes que perteneces, está desapareciendo, cuando tus amigos están siendo secuestrados, tienen que huir, algunos asesinados, tus fuentes ya no están, ves tantos niños huérfanos en Ciudad Juárez, datos más o menos oficiales, son 10.000 niños huérfanos, entonces no te queda otra, ¿no? Y eres periodista, ojalá si hubiese sido médico hubiese hecho otra cosa, ¿no? O educadora o maestra, ¿no? Pero lo único que sé es contar historias. Entonces ahí fue cuando decidí regresar a Ciudad Juárez y seguir, ¿no? Con que la respuesta ha sido muy larga, pero es difícil responderte en un segundo, ¿no? ¿Qué fue lo que me atrapó de esa ciudad o por qué decidir, ¿no? Tampoco nunca lo decidí, pero bueno, decidí regresar, ¿no? Me atrapó la ciudad. Y son 15 años, ahí, bueno, una larga experiencia. Fuiste por primera vez por un reportaje, te encargaron sobre feminicidios, van a cumplirse 20 años de feminicidios, creo que son cerca de 700 mujeres víctimas, bueno, desaparecidas, víctimas de esta monstruosidad. Sea por las películas, sea porque nos podemos imaginar que como resultado de la droga, de los cárteles de la droga, hay como asesinatos tremendos, pero que uno alcanza a entender el origen, ¿no? De los ajustes de cuentas, que son víctimas, en fin, aunque sean en la escala más baja o la gente más pobre dentro de la escala del narcotráfico, etcétera. Digamos, ese tipo de muertes asociadas a la violencia, a la droga, etcétera, somos capaces desde aquí de darnos una explicación o intentar construir un relato en torno a esto. Lo de los feminicidios, estas jornadas además de las tecnologías tienen a las mujeres como protagonistas. Creo que es más difícil o quizá más fácil de explicar y tiene que ver con el patriarcado o con no sé qué, pero ¿qué razón, cómo explicarías tú el feminicidio? Bueno, yo creo que las razones son muy similares, ¿no? La mayor razón es la desigualdad social y la pobreza, ¿no? Tanto pasan en el narcotráfico como en el feminicidio. Las mujeres en Ciudad Juárez que desaparecen tienen patrones muy específicos y son mujeres pobres, bellas y jóvenes, ¿no? Si antes el patrón eran mujeres que iban por la mañana o que salían de sus trabajos, de las fábricas maquiladoras, que iban por una ciudad que el 70% es arena,
son calles sin pavimentar, donde no hay alumbrado público. Aquí creo que pasaría lo mismo en San Sebastián o en cualquier lugar, ¿no? Habría muchos violadores, muchísimas gentes así, si te ponen tanto en la intemperie, donde no hay ninguna manera para protegerte. Ahora las mujeres desaparecen en el centro de la ciudad, que por cierto el centro de Ciudad Juárez lo está comprando el hombre más millonario del mundo, que es mexicano, Carlos Slim. Es en el centro de Ciudad Juárez. Son mujeres también muy jóvenes, muy guapas, y que llegan desde las colonias más pobres de la ciudad a el centro de la ciudad a intentar buscar un trabajo, ¿no? Para ayudar a sus familias a subsistir, ¿no? Entonces en el centro de la ciudad pues hay tiendecitas y tal, ¿no? Seguro que hay una red que las capta y que las hace desaparecer. Parece ser también que las asesinan igual que antes, a los 2 o 3 días. Lo único que ha cambiado es que hay más comisiones gubernamentales ineficaces, es lo único que hay, ¿no? Porque no hacen nada, porque solamente crean comisiones y no investigan. Yo cuando escucho a mamás, ¿no?, recientes, ¿no? Qué sé yo, una mamá que la conozco desde el segundo día que su hija desapareció, ¿no? Lucy es la mamá, Lucy Muñoz, la mamá de Nancy Navarro, que va a cumplir, a ver, el 6 de noviembre, yo creo que Nancy va a cumplir 19 años, pero bueno, nadie le va a celebrar su cumpleaños en su presencia, ¿no? Y se va a cumplir también 2 años casi de su desaparición, 1 año y medio. Nancy tiene una niña, Brianita, que ya va a tener 2 años de edad, 2 años, sí, 2 años de edad, 2 años y medio. Bueno, entonces, cuando tú escuchas a las nuevas mamás de las niñas desaparecidas, es como irte, ¿no?, a escuchar a las primeras que yo conocí, ¿no?, a Evangelina, a las primeras, y que todavía están buscando a sus hijas. Les pasa lo mismo, las autoridades no hacen nada. Lo que ocurre en Ciudad Juárez es ese desprecio al ser humano, ¿no? Por lo que decía, el paradigma del capitalismo, donde la gente pobre, no tiene valor. Solamente el único valor que tiene es para trabajar para unas empresas de capital extranjero, ¿no? Donde los empresarios no se han preocupado en pagar salarios dignos, donde los políticos no se han preocupado en hacer su trabajo, es decir, en crear infraestructuras mínimas, en crear parques, en crear escuelas. Como os decía, en Ciudad Juárez no hay secundarias, institutos, creo que se llama aquí, ¿no? A los 12, 13 años no sabes qué hacer en una ciudad donde el transporte público es mínimo, el transporte público es para ir a la fábrica maquiladora, entonces estás pues en medio del desierto con un cielo precioso, unos amaneceres maravillosos, unos atardeceres increíbles, pero atrapados, ¿no? Y viendo una realidad que estás en la frontera con El Paso, Texas, ¿no? En Estados Unidos, el país más potente y más rico, ¿no? Entonces es un poco, es eso, es esa... y además yo creo que esto viene desde la conquista española, ¿no? Cuando los conquistadores españoles fueron a conquistar a México y veían a las personas de origen indígena, pensaban que tenían el diablo. Entonces, por la influencia de la religión, entonces las mataban, ¿no? Los que tienen el poder en México son las personas blancas, son las personas de origen español. Y ven a las personas pobres, a las personas indígenas, y afro, las ven como que no tienen derechos, ¿no? Entonces los políticos no hacen su chamba, no hacen su trabajo, no crean las escuelas que les gustarían que también sus hijos fueran a esas mismas escuelas, no pagan los salarios, que sería un salario justo, que también les gustaría que ese salario fuese para sus hijos. Piensan, no, pues son una clase más baja, ¿no? Y es lo que pasa, igual la justicia no existe, ¿no? Si a una persona millonaria le roban el carro, el coche, seguro que se lo encuentran, pero si una mujer desaparece, pues oye, no, pues se fue con el novio, llevaba minifalda, entonces mandan las pesquisas. El otro día, por ejemplo, yo decía, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces recibes de la fiscalía que desaparece otra niña, y yo dije, esta no la conozco, y dijo, reciente, y luego me di cuenta, ¿no? Mandaban una orden de alerta de una niña que había desaparecido hace
4 años y lo mandan ahora, ¿no? ¿Por qué no lo mandaron? Lo tienes que mandar en los primeros, es decir, en las posibilidades son de encontrar a alguien con vida, son las primeras 24 o 48 horas, es cuando tienes que movilizar a todas las personas y también a la opinión pública, ¿no? Hay muy poca consciencia, pero es eso, el parámetro sigue igual. Las personas pobres, y las que pues, normalmente son las personas de color, no tienen derechos. La impunidad es el gran problema en Ciudad Juárez y en México. 98% de los crímenes son impunes, y cuando alguien se encarcela son chivos expiatorios. En la mayoría de los casos no hacen las investigaciones, las autoridades son muy corruptas en México. El nivel de corrupción, si en España tenemos un nivel de corrupción muy alto, no os podéis imaginar el nivel de corrupción de México, ¿no? El nivel de corrupción de los políticos con todo, ¿no? Con el narcotráfico, con los asesinos, con todo. Entonces es muy difícil que se haga justicia. Cuando una persona valiente empieza a investigar, ¿no? Casos de forenses que han empezado a investigar y darse cuenta, oye, no quiero que cometas, en el caso del campo algodonero, que habréis escuchado varias veces, que fue un caso donde se llegó a la Corte Interamericana y donde se declaró al gobierno de México culpable de la muerte de 8 niñas que aparecieron en el año 2000 en una zona muy céntrica de Ciudad Juárez, ¿no? Y pues este forense que estaba investigando este caso lo tuvo que dejar, ¿no? Porque recibes esas llamadas de que si sigues investigando te matan. Entonces tienes que dejar. Entonces el sistema es que aunque haya personas muy bien capacitadas en México, el sistema es que es muy difícil continuar en ese sistema. Incluso policías, ¿no? Policías corruptos, que no todos de ellos son malas personas, y te dicen, no, yo tengo que seguir las órdenes de un cártel o de un político o de tal banda de asesinos, porque si no me matan, y en esa banda de asesinos está mi jefe. Y además no me puedo ir del país y necesito comer todos los días, ¿no? Y México, como sabéis, es un país donde el desempleo es mínimo, tenemos un 4% de desempleo, pero los salarios son muy malos, y es el país que emigra, ¿no? Que está en México, ¿no? Hoy en México, en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que en Ciudad Juárez se da de esa manera todo más fuerte, porque estás en un lugar geográfico donde hay tantas personas inmigrantes que vienen desde el sur del país a trabajar en esas fábricas maquiladoras. Son fábricas donde se hacen piezas de coches o piezas de ordenadores o piecitas de varias cosas, y luego cruzan a Estados Unidos o vienen a Europa y ya le ponen la etiqueta, ¿no? Ya se vende, ¿no? Unos precios carísimos. Bueno, ya han estado confeccionadas en Ciudad Juárez, ¿no? Y yo creo que es eso, es el no pensar, el mayor problema del mundo es el no pensar que la otra persona es como tú. Algo muy, muy sencillo, el no pensar, el no tener respeto a que la otra persona, sea del país que sea del color que sea del dinero que tenga, es igual que tú. Y cuando uno no piensa que la otra persona es igual que él, y cuando tienes una responsabilidad política, entonces no haces tu trabajo, ¿no? Entonces eres político para tener una posición, para hacerte millonario, para ayudar a una serie de personas, pero no realmente para hacer política. Y en Ciudad Juárez se da de una manera más fuerte, ¿no? No se da, por ejemplo, esto cuando uno va a la Ciudad de México es completamente diferente, ¿no? Por cosas muy básicas. Tienes un transporte público que es bueno, que aunque vivas en una colonia pobre, tú llegas al centro de la Ciudad de México y tienes posibilidades inmensas de cultura, de todo, ¿no? Pero en Ciudad Juárez eso no se da, ¿no? Pero ahí están la gente más emprendedora,
vivir en Ciudad Juárez no es fácil, el clima es un clima en el verano, un calor horrible es en el desierto, y en el invierno un frío que te congelas, ¿no? Y las personas viven en condiciones muy humildes, ¿no? Y donde no hay agua potable y no hay agua o servicio de electricidad en muchísimos de los barrios. Entonces las personas que sobreviven en esas circunstancias, donde ven el primer mundo todos los días, las fábricas maquiladoras tienen aire acondicionado, ven el primer mundo todos los días, ¿no? Y luego después vuelves a tu casita y ves tu realidad, ¿no? Y tu realidad es súper dura, ¿no? La realidad que viven muchísimas personas, y sin un futuro, ¿no? Porque con 12 años a tu hijo no lo puedes llevar a una escuela y tampoco lo puedes llevar a trabajar en la fábrica maquiladora porque no te lo admiten. Entonces, ¿cuál va a ser tu futuro? Estar con los brazos cruzados, empezar a consumir droga, trabajar para un cártel y después, pues nada, ¿no? Después a un presidente se le ocurre que hay que hacer la guerra contra el narcotráfico y se le ocurre militarizar una ciudad, emplear todos los métodos de la guerra, empiezan las desapariciones, las violaciones mayores contra mujeres, todo lo peor, ¿no? Judith, yo creo que para terminar y para dejar también luego espacio a preguntas que pueda haber de las personas que están aquí, solo una cuestión más. Tú comenzaste tu trabajo como una periodista clásica, digamos, que trabajabas, mandabas tus crónicas para el papel, etcétera. Hoy tu principal instrumento es un blog por el que has sido multipremiada y reconocida en todo el mundo. Para ti, ¿qué es lo que el blog, las nuevas tecnologías aportan hoy de diferente al alcance de tu trabajo, y qué es lo que te posibilitan a diferencia de lo que era la comunicación clásica hasta ahora? ¿Qué de diferente? Supongo que las nuevas tecnologías te han facilitado a conectar más, llegar más lejos. ¿Dónde está la diferencia de estos nuevos instrumentos y qué aportan a la sociedad desde tu punto de vista? Bueno, en este público veo muchísimas mujeres. La mayoría de las que estamos aquí, bueno, que ven que también haya hombres y me alegra mucho, pero hay muchísimas mujeres. Y os voy a decir que a mí lo que me aportó fue la posibilidad de continuar haciendo mi misión como periodista, ¿no? Los periodistas tenemos la misión de contar las historias que hay que contar, porque si no las contamos nos convertimos en cómplices de políticos corruptos, de guerras, de masacres, de genocidios. Esa es nuestra misión como periodista, ¿no? Y a veces es difícil realizarla en cualquier medio, en cualquier medio tradicional y no tradicional, ¿no? Para mí fue una salida porque no podía publicar mis historias en los medios tradicionales, nadie me las quería comprar y bueno, yo soy optimista y dije, bueno, pues voy a abrir un blog gratuito y bueno, algo vendrá del universo para darme de comer, ¿no? Pero yo creo que lo que posibilita para tantas mujeres que son blogueras y que he tenido la oportunidad de conocerlas, ninguna en general de las mujeres blogueras y reconocidas blogueras que he podido conocer, somos genios de las tecnologías, ¿no? No somos, ¿no? La tecnología es tan fácil, es algo tan fácil, es súper fácil. Lo que hay que hacer es no tener miedo, muy fácil. Lo que hacemos es que es la única democracia que existe. Ya no hace falta esperar a un editor a que te dé la oportunidad de publicar, a que te cuente la historia, y menos a un periodista. ¿Para qué necesitamos los periodistas? Bueno, yo soy periodista, ¿no? Yo creo que las personas que viven esas propias realidades pueden contar mejor las historias que nosotros. Y si esas personas conocen los principios básicos del periodismo, que por cierto muchos periodistas los han olvidado, que es la ética, eso es periodismo. Si conocen los principios básicos del periodismo, entonces pueden contar realmente lo que está pasando en el mundo. Para saber lo que está pasando en el mundo, no lean por favor ningún periódico, ni desde el New York Times, ninguno.
¿no? Porque además el New York Times maneja la agenda de todos los periódicos del mundo. Ninguno. No lo lean, no lo lean. Hay que leer a los mejores y sobre todo son mujeres, las mejores blogueras del mundo son mujeres. Hay que leer a las mejores blogueras que están en zonas de conflictos, que hacen blogs gratis, que se arriesgan la vida por hacer blogs de una manera gratuita, que después son difamadas, amenazadas, que por hacer ese trabajo pues no es fácil, ¿no? Pero yo creo que a eso voy. Ahora mismo que hay una crisis de los medios tan fuertes, ¿no? De los medios de información, donde las plantillas de los periódicos, de los mayores periódicos en todos los países, donde esos periódicos son referencia de periodismo, se han reducido. Imaginaros cómo vamos a conocer la realidad cuando un periodista va a cubrir 10 países y lo hará desde su oficina de no sé dónde, ¿no? Entonces hay que escuchar más, ¿no?, a las personas que están viviendo esas realidades, y es maravilloso porque en Internet cualquier persona de las que están aquí, y veo que hay muchísimas mujeres y que quieren expresar una realidad, que sienten la necesidad de expresar una realidad, no tengan miedo. A mí una amiga, yo me acuerdo que yo era así como que, ay, ¿qué es eso de un blog?, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Y me dijo, oye, Judy, no, me acuerdo que me abrió el blog y empecé a escribir, ¿no? Es muy fácil, lo abres en 5 minutos, ¿no? Entonces, es lo que digo, ¿no? Que si tenéis una necesidad de contar historias, contadlas, ¿no? No hace falta esperar a un editor, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Uno encuentra, creo que es el único espacio realmente democrático para saber lo que está pasando en el mundo. Porque cuando hay personas que dices, es que no sabes quién está detrás de... Porque muchas personas que escriben anónimamente, ¿no? Y dicen, es que no sabes lo que hay detrás de esto, no sabes... Pero yo tampoco sabes uno que hay detrás de una información de un medio tradicional, qué intereses empresariales hay, que, bueno, luego al final uno lo sabe, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Intereses empresariales, intereses políticos, hay de todo, y eso es más grave todavía, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta de parte de los asistentes. No sé cómo vamos de hora, porque hemos empezado un poquito más tarde. Si vamos bien, yo te haría muchas más preguntas, pero pero vamos. Si no, yo tengo una más, pero Carmen Magallón. Muchas gracias, Judith, ¿eh? Estamos en el espacio, en el ciberespacio y en el espacio moral. En primer lugar, muchísimas gracias por hacer este acercamiento a una de las zonas difíciles del mundo, ¿no? Y podernos y que nos hayas contado estas historias en tu blog. Yo te quería preguntar si hay alguna organización popular o de mujeres que está intentando atajar la situación, y qué están haciendo y qué posibilidades de éxito hay, porque desde luego desde fuera lo que se ve es decir, bueno, hay que hacer algo, pero ¿qué están haciendo? O sea, militarizar no es la solución, porque hay que investigar, hay que seguir los hilos, hay que organizarse. Que nos pudieras contar si hay algo, alguna organización de mujeres que se está enfrentando y los lazos internacionales de apoyo que se pueden crear. Gracias. Gracias. Pues mira, hay varias organizaciones en Ciudad Juárez que intentan trabajar sobre todo con las mujeres desaparecidas. La más novedosa, la que más necesita ayuda, es el Comité de Madres de Desaparecidas. No tienen dinero ni para tomarse el autobús, la rutera que se dice ahí, desde su colonia más pobre y llegar a la fiscalía, ¿no? Comen a veces una vez al día. Ya lo básico, imagínate la situación, ¿no? Es decir, son mamás que quieren hacer cosas, pero es difícil cuando la pobreza es tanta, ¿no? Y la pobreza además es tanta y se aumenta, ¿no? Muchas de estas niñas tenían hijos, las abuelas han quedado criándolas y los frijolitos no llegan para todos, ¿no? Tienen que dejar de trabajar, ir a las protestas, han recibido muchísimas amenazas de muerte, por supuesto, de las autoridades corruptas que no quieren que investiguen. Bueno, pues algunas de ellas, como sabes, han sido asesinadas por pedir justicia.
Entonces, hay pocas organizaciones, otra organización que es la pionera, Casa Amiga, con Esther Chávez Cano, que ya falleció hace 4 navidades, Esther, 4 ya. Y ella fue la pionera. Si hoy sabemos que hay feminicidios en Ciudad Juárez es por Esther Chávez Cano, ¿no? Que fue muy difamada, además por los periódicos locales de Ciudad Juárez, pagadas por el gobernador de Ciudad Juárez, y sigue su organización, que ahora se llama Casa Amiga Esther Chávez Cano. Ellos hacen un trabajo magnífico con las familias y las mujeres víctimas de violencia. También tienen un programa para niños huérfanos y siempre con muchísimas necesidades, ¿no? Un refugio también para mujeres. Yo me acuerdo cuando empecé, Esther empezó en su pequeña casa, ¿no? Ibas a su casa y siempre había mujeres ahí. Y luego ya poco a poco pudo tener Casa Amiga y después hacerla más grande y crear el refugio y todo. Hay muchísimas necesidades. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo más importante es intentar presionar. Mira, si lo que pasara en Ciudad Juárez hubiese pasado en Cuba, que no es un país democrático, o en Venezuela o en Bolivia, donde se cuestionan a presidentes elegidos, ¿no? por la mayoría de los bolivianos, la mayoría de los venezolanos, donde se dicen que no son democracias, si eso hubiese pasado en esos países, la comunidad internacional hubiese reaccionado. Pero está pasando en un país que es México, con un presidente apoyado por Estados Unidos y por Europa, que supuestamente es democrático, con un presidente que además no se supo si ganó o perdió las elecciones, que llegó al poder con ayuda de los militares, con un presidente de derechas, ¿no? Si hubiese sido de izquierda sí hubiese sido horrible, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es más importante en México, un país tan rico, con 52 millones de pobres. En este último sexenio han aumentado 12 millones de pobres, ¿no? en esto. Yo creo que lo que es importante es presionar a que México haya una democracia, donde haya derechos humanos, donde la gente no desaparezca por protestar. La gente desaparece por protestar. Hay oficialmente 25.000 desaparecidos en estos últimos 4 años, oficialmente en todo el país, pero no oficialmente, según diferentes estudios de ONGs y universidades, entre 40.000 y 100.000 personas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya no solamente mujeres, hombres desaparecidos, que es un tabú, que nadie habla de los hombres desaparecidos de la llamada guerra contra el narcotráfico. Hay mucho que hacer, ¿no? Y cada uno desde su campo, de lo que mejor pueda hacer, ¿no? Yo creo que la clave sería presionar a las autoridades para que hagan su trabajo, ¿no? Y sería muy bueno crear muchísimas más escuelas, apoyo a los hijos de las mujeres desaparecidas, a los hijos de las personas asesinadas, a los huérfanos, ¿no? Que si no se hace nada se van a convertir en los sicarios del futuro, se va a repetir la misma historia. Ahora mismo en Ciudad Juárez están descendiendo los muertos, ya no son 20 cada día, ¿no? Ahora hay días que es maravilloso, no hay ninguno, eso es noticia, ¿no? O días que son 2, que son 4, que son 5, ¿no? Ya no son tanto los muertos, ¿no? Pero lo malo de todo es que la injusticia sigue siendo lo mismo, no sabemos quién los mata, los desaparecidos ahí van a continuar, y las razones por las que se llegó a esta violencia y a esta crisis son más profundas que antes, ¿no? Entonces lo que va a pasar que en unos años, en otro determinado momento político, eso va a explotar, ¿no? No se puede cantar victoria porque los muertos estén descendiendo, ¿no? Gracias. ¿Había alguien más ahí? Bueno, soy Mercedes Bullis de Mujeres y Compañía. Enhorabuena por el trabajo, Judith, y desde la ignorancia y la lejanía. Cada vez que he leído noticias sobre Ciudad Juárez,
me pregunto cuál es el beneficio de esas muertes. Hablando en plata, ¿no? O sea, hablas del capitalismo, hablas de la situación de la gente, y yo pienso en qué se traducen esa cantidad de muertes cada día, aunque hayan disminuido, y vos soñando con los pies en la tierra, ¿qué es lo que crees que haría falta? Porque independientemente de que los demás se hagan eco, algo está pasando en México, ¿no? Para que una ciudad entera con tantos millones de hombres y mujeres siga permitiendo durante 20 años que esto siga adelante. Qué buena pregunta. La indiferencia ante el dolor de los pobres, por eso lo permite. La vida del pobre y de las mujeres no vale nada, y menos en Ciudad Juárez, eso. Claro, para entenderlo, por eso yo os contaba que la primera vez que fui a Ciudad Juárez y estuve una semana, no podía escribir, porque era difícil entender eso, ¿no? Y en aquel momento realmente no había mucho escrito sobre esa situación, me costó entenderlo, pero era eso. ¿Por qué las matan? Buena pregunta. Yo no soy una investigadora privada, una policía, no puedo hacer el trabajo que ellos deberían de hacer, pero como periodista y con mis investigaciones yo creo, me baso en una teoría. He habido muchísimas teorías, pero la teoría que yo creo es la siguiente. En todas las partes del universo, no solamente en México, existen hombres que disfrutan sexualmente de secuestrar a mujeres por 2 días, violarlas en grupo, eso es una mentalidad psiquiátrica, violarlas en grupo y a veces hasta grabar, ¿no? Pero para consumo propio, grabar esas violaciones y matarlas, ¿no? Eso les produce un placer sexual que para los que no estamos enfermos psiquiátricamente como ellos, no podemos entenderlo. Eso ha habido casos muy conocidos de personas así, de redes así, en Suecia, en Estados Unidos. Lo que hace diferente es que cuando esto pasa en Estados Unidos, en Suecia, en otros países, en ese momento las autoridades reaccionan porque no piensan que una muerte de una pobre mujer no vale nada porque no es millonaria, ¿no? Reaccionan, investigan y sí, pues matarán a 10 mujeres, ¿no? Pero nunca más, es decir, ya esa red se acaba y todos a la cárcel, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, la indiferencia hacia la impunidad. Yo creo que está muy claro que es por eso. ¿Por qué en Ciudad Juárez continúan? ¿Cómo están tan protegidos? ¿Quiénes son esas personas que tienen esos placeres sexuales, ¿no? Normalmente son personas que tienen poder, que si lo hacen es porque saben que pueden hacerlo. ¿Y quiénes son las personas que en Ciudad Juárez tienen poder y saben que pueden hacerlo? Los millonarios que se han convertido en millonarios por el lavado de dinero que financia las actividades criminales y que el presidente Calderón no ha luchado ni en lo más mínimo en ese punto. Los políticos corruptos y el narcotráfico, que es lo mismo. Los mayores narcotraficantes son pues los políticos corruptos y los empresarios corruptos. Por eso tienen poder, saben que pueden hacerlo y total, pues esta pobre, pues nada, ¿no? Pues como los conquistadores cuando llegaban a América, ¿no? Pues un indígena más muerto, ¿no? Nada, ¿no? Entonces es ese desprecio, ¿no? hacia el otro, ¿no? Esa indiferencia que se da más fuerte en ese capitalismo que se vive ferozmente en Ciudad Juárez, ¿no? Pero quiero dejaros algo de esperanza, porque si no es como que, no sé, ¿no? Yo ahora mismo, bueno, acabo de llegar a España, no llevo ni una semana, ¿no? Aquí, ¿no? Y estamos viviendo, pues, sobre todo lo que estoy leyendo en la prensa extranjera, porque tampoco se está leyendo tanto aquí las causas y las consecuencias de la crisis. Está siendo muy interesante leer la prensa española.
yo veo la actitud, ¿no?, que tienen, bueno, y esto es un paraíso, si comparas Ciudad Juárez, esto es, bueno, en fin, no los puedo explicar, ¿no? Entonces, la actitud, la fuerza, el optimismo, ¿no?, que existe en Ciudad Juárez, es la esperanza que yo tengo, ¿no? Es la esperanza que yo tengo que algún día llegará alguna solución, ¿no? Confío muchísimo, yo creo que el cambio de México se va a producir en Ciudad Juárez. Pienso además que si en la Ciudad de México se viviese los atropellos, el horror que se está viviendo en Ciudad Juárez, las cosas ya hubiesen cambiado. Pero la Ciudad de México está 24 horas en autobús, ¿no?, de Ciudad Juárez. Estamos muy lejos del centro, son casi 4 horas en avión, ¿no? Entonces no se ven esos. Ciudad de México es el poder político, donde es maravillosa la Ciudad de México, es una de las ciudades más maravillosas del mundo, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la esperanza está de lugares como en Ciudad Juárez, donde uno encuentra unas personas increíbles, maravillosas, es decir, donde se dan los mayores rasgos de la humanidad, de la solidaridad, mientras al ser humano se le arrebata su vida, ¿no? Entonces yo creo que también es una ciudad símbolo de esperanza, ¿no?, a pesar de tanto horror. ¿Ya? Pues qué bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. En primer lugar quería empezar dando las gracias a Cibervoluntarios y a Fundación Cultura de Paz por invitar a Google a participar en este evento, en la primera edición TIC para la Paz. Estoy totalmente convencida que va a ser un éxito, pero de lo que estoy convencida además es de la importancia de iniciativas como esta, donde se hablará de derechos fundamentales, donde se hablará del papel de la mujer, donde se hablará del empoderamiento del ciudadano y se hablará del papel de las TIC. Quiero empezar poniendo de manifiesto la situación tan paradójica que estamos viviendo en estos momentos. Por un lado, estamos en la cima de haber conseguido logros materiales y tecnológicos, más de 6.000 millones de suscripciones móviles, más de 2.300 millones de personas conectadas a Internet, pero sin embargo, más del 20% de la población mundial se sitúa bajo el umbral de extrema pobreza. Y ahí está la paradoja. Hay muchas personas que viven amenazadas en sus territorios en este momento y que arriesgan su vida cada vez que intentan alzar la voz y reivindicar sus derechos. Cuando hablamos de estas personas y cuando ellas nos cuentan sus experiencias de cómo las herramientas, como las nuevas tecnologías les han ayudado a poder alzar esa voz, a poder expresarse, realmente vemos que es posible que estas desigualdades sociales puedan acabar, si no terminándose, sí reduciéndose considerablemente. La tecnología ha cambiado la vida de las personas, esto es una realidad y yo creo que nada mejor que ilustrarlo con ejemplos. Voy a hacer referencia a un informe que ha sacado el Banco Mundial y que habla efectivamente del impacto de la telefonía móvil en la sociedad y menciona que los teléfonos móviles en determinadas zonas de África que dependían de la agricultura han permitido que se acabe con la asimetría de precios, han permitido que los agricultores tengan más información. Lo más importante, esto ha repercutido en un descenso considerable de los costes y en un 24% de aumento de los ingresos. Más experiencias como desde el móvil
Se ha conseguido en algunas zonas de África también que se haya más afluencia de personas que van a las aulas, que reciben educación, como los mensajes de texto en Malawi han conseguido hacer de forma ágil e inmediata con información sobre malnutrición infantil y, por tanto, intentar ser más eficiente en solventar estos problemas. Hemos visto, y esto probablemente sea lo que ponga más de manifiesto la fuerza y el poder de usar las nuevas tecnologías, cómo se ha hecho llegar ideas, se han reivindicado derechos más allá de las fronteras. Lo vimos en Manila en el 2001 con los SMS, pero lo hemos visto en la primavera árabe. Y un manifestante egipcio reconocía, y voy a leer literalmente lo que dijo porque yo creo que es muy descriptivo: hemos utilizado Facebook para organizar las protestas, Twitter para coordinarnos y YouTube para contarlo al mundo. De hecho, y esto ya es más información que doy, aunque solo hubiese 130.000 tuiteros activos en Egipto, el hashtag Han25, que se creó para organizar la primera protesta en Egipto, tuvo 1.200.000 menciones. Ahí, una vez más, se ve la fuerza de las nuevas tecnologías y, sobre todo, cómo empoderan al ciudadano para alzar su voz. Las mujeres, primero porque soy una de ellas, segundo porque este congreso pone en el centro a las mujeres y su papel. Claro que han desempeñado un papel importantísimo a lo largo de la historia. Empezaremos haciendo mención de las primeras mujeres protagonistas durante la Revolución Francesa, pasando por visionarias utópicas del siglo XX, sufragistas, feministas históricas como Clara Campoamor, luchadoras pacifistas, escritoras como Virginia Woolf, pero desde luego trabajadoras anónimas que en el día a día luchan por conseguir que estas desigualdades sean cada vez menores. Sí, gracias a todas estas mujeres, gracias a la labor que han hecho a lo largo de la historia, gracias a lo que consiguieron, es por lo que hoy estamos aquí. Y estamos siguiendo, luchando e intentando que esas limitaciones o esas diferencias cada vez sean menores. Y aquí es importante, desde luego, también tener en cuenta las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no pueden ser algo que haga que esa brecha digital entre sexos sea mayor, sino todo lo contrario. Las TIC nos proporcionan oportunidades a todos, pero hay que luchar porque esas oportunidades sean reales e iguales y que no generen mayores desigualdades. Creo que ese es el gran reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. La tecnología, las tecnologías, Internet, las nuevas tecnologías, como queramos referirnos a ellas, juegan un papel fundamental, pero no nos olvidemos, las tecnologías son un medio. Quien realmente está consiguiendo que sean eficientes somos nosotros, somos las personas, los que ponemos de manifiesto las desigualdades, las injusticias, los que alzamos la voz y queremos que esta voz se escuche. Congresos como este, y lo he dicho al inicio, son absolutamente fundamentales para impulsar la democracia, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra las desigualdades. En Google creemos firmemente en esta filosofía, las tecnologías al servicio de la ciudadanía. Y esto, desde luego, creo que organizaciones como Cibervoluntarios, como la Fundación Cultura de Paz, lo tienen clarísimo. Y de ahí que desde luego organicen congresos de estas características y trabajen día a día activamente por conseguir que estas desigualdades cada vez sean menores. ¿Qué hace Google? Porque Google realmente, y ahí agradecer que se nos haya invitado, tenemos claras sinergias con el objetivo, con lo que persigue Cibervoluntarios, lo que persigue Fundación Cultura de la Paz y con los objetivos de este congreso. Y voy a hablar de algunas herramientas que consideramos que han ayudado para empoderar al ciudadano. Mencionaré una, MapMaker. Hemos conseguido con esta herramienta que el ciudadano sea capaz de añadir información a los mapas. En Pakistán, sin ir más lejos, los usuarios mapearon miles de carreteras en cuestión de 2 meses. Se dibujaron también partes de la ciudad natal del Dalai Lama. Estas partes habían sido desechadas por los propios cartógrafos por la dificultad, pero el ciudadano ha sido capaz de hacerlo. Y nos han llegado contribuciones de todas partes del mundo. De nuevo, los ciudadanos participando en
que las desigualdades sean menores. Person Finder es una herramienta que hemos diseñado para situaciones de emergencia, situaciones de catástrofes naturales, para que la localización de las personas sea más rápida y más eficiente. No solo trabajamos en iniciativas desde Google, intentamos apoyar a aquellas instituciones que diariamente trabajan porque el mundo sea un mundo mejor. Pongo un ejemplo de Google Gives Back, y además aquí voy a hacer mención a cibervoluntarios, que el año pasado participó de este programa. A través de Google Gives Back, ¿qué pretendemos? Pretendemos ayudar a organizaciones que luchan contra la esclavitud de personas, por facilitar que niños y niñas adquieran más conocimientos en ciencias, en matemáticas, fomentar la educación de mujeres y de niñas en países con desigualdades. Educación. No nos olvidemos que la educación es absolutamente la base de todo. Si somos capaces de educar y ser eficientes en esto, muchas de las desigualdades desaparecerán. Hay un informe de la UNESCO que recientemente todos lo conocemos, estoy segura que lo hemos leído, que dice que España es el tercer país de la Unión Europea en abandono escolar, tras Malta y Portugal. Tenemos una tasa de paro muy elevada entre los jóvenes, pero además el 26,3% deja de estudiar sin ningún título de bachillerato ni FP. Esto, desde luego, es el gran problema al que nos enfrentamos. Pero además, cuando escuchamos que en la Unión Europea hay 700.000 puestos de trabajo sin cubrir porque no hay profesionales formados para cubrirlo, de nuevo volvemos a la gran paradoja. Y las TIC aquí juegan un papel fundamental. Esos perfiles están sin cubrir porque son perfiles relacionados con las nuevas tecnologías y porque no hay personas formadas para ser capaces de desarrollar ese papel que se exige ahora a los jóvenes, a las personas relacionadas con las nuevas tecnologías. Por tanto, de nuevo, aquí nos encontramos con el gran reto. ¿Cómo estamos ayudando o cómo creemos que se puede ayudar? Iniciativas, por ejemplo, como Open Course Wave, son fundamentales. El lema que utilizan estas iniciativas es no hay motivos para limitar la educación a unos pocos. La educación abierta, los MOOC, los cursos abiertos, masivos y gratuitos. Es decir, tenemos que poner a disposición de todo el mundo, con independencia de dónde esté y de los recursos que tenga, tenemos que poner a disposición de todo el mundo recursos educativos, material e información. Esto es lo que hará que las diferencias cada vez sean menores. La tecnología y los discapacitados. Yo creo que esta es otra de las áreas en la que ha jugado un papel absolutamente fundamental. Ahora esa discapacidad también mengua, también es menor con las nuevas tecnologías. Se pueden expresar y pueden relacionarse con los demás gracias a sistemas de reconocimiento de voz, a sistemas de escritura automática. Personas mayores, la tercera edad. Se ha abierto un mundo, conozco y además me encanta cuando oigo hablar a las personas mayores de cómo utilizan las nuevas tecnologías. Conozco a gente de avanzada edad que se han animado a aprender cómo funciona Internet y por qué escanean fotos antiguas y las comparten con sus familias, quedan con sus amigos a caminar a través de las redes sociales, hacen gestiones que para antes era un mundo y sin embargo ahora están a un clic de distancia. De nuevo, las tecnologías han cambiado la vida de mucha gente. Y ya termino diciendo que en Internet podemos decir que las diferencias se diluyen. Una vez que accedo a la red, estamos todos en igualdad de condiciones. Disfrutar de la información, disfrutar del conocimiento. El uso de las TICs, el desarrollo de la sociedad de la información está marcando claramente una nueva base social caracterizada por la posibilidad de acceder en cualquier momento, da igual los recursos que tenga. No obstante, no nos olvidemos que este espacio de oportunidades necesita que no haya barreras y que sea un espacio de oportunidades en igualdad de condiciones. Y voy a mencionar la primera desigualdad, la fundamental. He dicho que éramos unos 2.300 millones de personas conectadas. En el mundo somos 7.000 millones de habitantes. Hay 5.000 que todavía no están en la situación en la que estamos nosotros. Actividades de nuestro día a día, como mandar un correo electrónico o navegar por la red, es algo que esas 5.000 millones de personas han
mismo no pueden hacer. Por tanto, luchemos porque esas personas estén conectadas lo antes posible y luchemos porque esas desigualdades sean cada vez menores y porque las nuevas tecnologías no fomenten las desigualdades, sino todo lo contrario, acabe haciendo que desaparezcan en su totalidad. Muchísimas gracias y ha sido un placer, aunque no puedo estar ahí con todos vosotros y con todas vosotras y me encantaría, pero ha sido por lo menos un placer poder contarles esta historia a través de las nuevas tecnologías. Gracias.